Cualquiera que haya sido el medio por el cual llegó a este vídeo, espero en Dios de que Dios pueda hablar a su corazón por medio de él. Así que bienvenido a otro tema más de la serie La Tierra Prometida. El día de hoy nos vamos a estar enfocando específicamente en Josué capítulo 12 verso 21, donde dice: el rey de Megiddo, otro. Este es otro rey conquistado ya dentro de la tierra prometida, el cual espero en Dios que pueda bendecir nuestras vidas a través del tema. Recuerde, por favor, cada uno de los temas que hemos venido hasta el día de hoy hablando, lo estamos dividiendo en tres fases. Primera fase, historia; segunda fase, el significado; y la tercera, la aplicación a nuestras vidas. Es que quisiera hacer lo más rápido posible con respecto a este tema, porque es bien amplio, y por favor, si queda alguna dudita allí en el camino, no dude en cualquiera de los medios que hay abajo en la descripción de este video. Hay los medios para poder comunicarse con nosotros. Es que será un gusto poder pues cruzar algunas palabras con ustedes, y vamos con todo en el nombre del Señor. Muy bien, así es que vamos a ver el día de hoy este rey que fue conquistado entre la tierra prometida, llamado el rey de Megiddo. Recuérdese, por favor, Megiddo sería la ubicación geográfica, más no el nombre del rey, porque el nombre del rey no se menciona. Con respecto a la historia de esta ciudad, es sumamente rica en historia. ¿Por qué? Porque es un lugar donde todavía en Apocalipsis se habla de esta ciudad. Y vea, mi querido hermano, esta ciudad era sumamente eh, trajineada, o pasaba mucha gente por esta ciudad. Por eso era que esta ciudad era codiciada y muy próspera, porque era un lugar donde pasaba gente de una ubicación a otra. Entonces, por eso se había aprovechado el comercio, y se había vuelto una ciudad muy principal. Pero por favor, sígame en la historia, y bien rápido. Según Josué capítulo 17, verso 11, esta ciudad se le da a la tribu de Manasés. Hay algo peculiar con respecto a esta ciudad y a la tribu de Manasés, porque según Josué capítulo 1, verso 27, ellos no expulsaron a sus habitantes. Sí mataron al rey, pero no expulsaron a los habitantes. Y obviamente eso nos deja un mensaje extraordinario, porque a veces nosotros queremos convivir con cosas del pasado que nos afectan, cosas que, de hecho, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Una de las falencias que habían a la hora de que el pueblo de Israel dejara habitantes de Canaán, y ellos empezaran a convivir con los habitantes, era que ellos se iban a empezar a contagiar de sus hábitos, de sus costumbres, de sus tradiciones, y iban ellos a terminar practicándolos también. Entonces, es de tener cuidado. Es un mensaje para nosotros también, es ver qué tipo de música escuchamos, ver qué tipo de amigos tenemos, ver qué tipo de círculos sociales frecuentamos. ¿Será que no son los mismos del pasado que tarde o temprano nos van a terminar arrastrando hacia así? Ahora, si nosotros ya tenemos una madurez espiritual en la cual nosotros podemos contagiarles a ellos en vez de que ellos a nosotros, pues en buena hora, no nos alejemos. Pero si estamos en un proceso de salida de ciertas adicciones o ciertas costumbres o ciertas tradiciones, es mejor alejarse. Es un mensaje extraordinario con respecto a lo que hizo la tribu de Manasés con los habitantes de esta ciudad llamada Megiddo. Es de tener cuidado entonces. Según la historia, Jueces capítulo 5, verso 19, Débora y Barak tienen una guerra en contra de un ejército en este lugar. Vaya tomando atención, porque este es uno de los lugares muy simbólicos con respecto a pelea.
guerra, batalla. Muy bien, sigamos. El rey Ocosías describe también que fue parte de esta ciudad. Por supuesto, estamos hablando de Segunda Reyes 9:27. El rey Josías, Segunda Reyes 23, 29 al 30. Pero también Apocalipsis capítulo 16, verso 16, menciona que va a ser allí, en ese lugar, la última batalla suscitada después de la semana 70 en él, la cual les quiero hablar un poco. Por eso les dije que era sumamente largo el tema y es probable de que no vayamos a cubrir todo lo que quisiéramos cubrir. Si queda alguna duda, la podemos hablar con todo gusto, ¿de acuerdo? Según la arqueología, empieza a descubrir esta ciudad desde a partir del año 1903. Luego, de hecho eran unos alemanes los que empezaron a hacer estas excavaciones y se dan cuenta de que allí era donde estaba Megiddo. Luego, el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago también van a hacer expediciones. Eso es cuestión de arqueología. Entonces, ¿por qué les menciono esto, mi querido hermano? Porque esto no es simple y sencillamente historia sin fundamento, sino que es historia que tiene cosas verídicas, historia real. Muy bien. De hecho, Tutmosis III tiene parte de historia en esta ciudad. Eh, Hay algo peculiar de esta ciudad también que me llama la atención porque Jueces capítulo 5 verso 19 dice que allí junto a Megiddo habían aguas, muchas aguas, probablemente era una corriente de agua o río o algo por el estilo, que eso hacía que la ciudad fuera sumamente codiciada y valuada, por supuesto. Un lugar donde haya corriente de río, por supuesto limpio, lastimosamente ya nos quedan muy pocos en nuestra ciudad de Guatemala, pero un terreno donde tenga un yacimiento de agua, un río, es sumamente valioso. Eso era parte de esta ciudad. Muy bien, el rey Salomón habla con respecto a esta ciudad también y de hecho la arqueología dice que es probable que esta ciudad la haya usado como parte si en este tiempo lo diríamos como su caballería, donde tenía los animales y los carros de guerra. Eso, parte de eso lo habla Primera Reyes capítulo 10 verso 26. Hasta aquí con la historia, pero ahora vea el significado de la ciudad. Lo que quiere decir esta ciudad es lugar de tropas. Y si yo le menciono tropas, ¿qué se le viene a la mente a usted rápidamente? Dígame. Claro, claro, ejércitos, guerra, pelea, conflicto. Claro que sí. Y eso es lo que quiere decir Megiddo, y es lugar de tropas. Y mire lo interesante del significado, que es lugar de tropas, de conflictos, peleas, guerra, etc. Porque Débora, Barak, pelea contra Císara, el ejército de Císara, en este lugar. Y eso lo describe Jueces 4:16, Jueces 5:19. Y bueno, ellos terminaron victoriosos. Y hay una historia extraordinaria detrás de Débora y Barak. Pero no es el punto exacto de este tema, ¿de acuerdo? Solo quiero hacer mención del significado y qué es lo que sucedió en la ciudad, ¿ok? Otro, Naseo, rey de Egipto, mata a Josías en este lugar. Eso lo describe Segunda Reyes 23, 29. Y la última batalla se dará en este lugar. Apocalipsis 16, 16 ya se lo había mencionado. Y el Armagedón. ¿Ha escuchado usted algo con respecto a ello? Y por supuesto, mi querido hermano, esto no es tratar de infundir temor o miedo o algo por el estilo. Eso es definitivamente que no, sino es que nosotros tenemos que estar conscientes de que, de hecho, Mateo capítulo 24, verso 6 dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. En la historia, de la humanidad, han habido innumerables guerras. Nosotros tenemos recuerdos
e historia de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y últimamente que se ha aumentado mucho más las cuestiones de las guerras. De hecho, Israel tiene varios frentes de guerra en contra de ellos. Vemos a Ucrania juntamente con el otro país en guerra. Y así, hoy más que nunca vivimos en este tipo de conflicto, ¿ok? Pero no es con el propósito de infundir temor. Así es de que, aunque a partir de el conflicto que se dio entre Caín y Abel, hasta la fecha, de hecho, según la Universidad de Estocolmo, Suecia, la humanidad solo ha tenido días de paz. Oiga, días de paz, ni siquiera años de paz, aunque se han firmado distintos acuerdos de paz, no ha habido paz en su totalidad. Pero las guerras más mencionadas, pues ya se las conté, ya se las dije. Pero hay otra guerra, mi querido hermano, que va a tener lugar en esta ubicación de la que estamos estudiando ahorita, que es en Megiddo. Y por eso le dije que no es cuestión de infundir miedo, pero esta guerra tarde o temprano se dará. Pero yo quisiera hacer brevemente una pequeña aclaración y pequeña cronología. Y por favor, en ningún momento quisiera yo agotar todo este tema. De hecho, unos videos atrás hicimos un estudio de 3 lecciones con respecto a la semana 70 de Daniel, donde hablamos más detenidamente esto que le voy a comentar ahorita. Pero esta tercera guerra mundial que tiene lugar en esta ubicación, Megiddo, mi querido hermano, miren, ves. De hecho, es que hay mucho que hablar, pero puede ser que Megiddo sea lugar de tropas y que no se vaya a llevar a cabo, perdón, la guerra o la tercera guerra mundial en este lugar, sino que en este lugar, como su significado es lugar de tropas, solo que aquí se concentren las tropas o los acuerdos para la guerra o la tercera guerra mundial, pero esa no se hará específicamente en ese lugar, ¿ok? Por eso le dije, es sumamente amplio el tema, pero solamente quiero hacer una acotación con respecto a ello. ¿En qué momento se dará esta guerra, mi querido hermano? Nosotros como iglesia, y por eso le hacía referencia a que vea estas 3 lecciones que dimos con respecto a la semana 70 de Daniel, ¿por qué? Porque ahí lo explicamos más detenidamente, por supuesto. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estará en esa tercera guerra mundial como protagonista de ella o como participante de ella o algo por el estilo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo será levantada en el arrebatamiento o en griego, por supuesto, el arpazo, ¿no? Donde será levantada. Nuestro Señor Jesucristo, y esto a veces algunos cristianos todavía tienen un poquito de no lucidez con respecto a la venida o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este arrebatamiento no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, 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 no. Dice la Biblia que la iglesia se va a encontrar con Jesucristo en las nubes y no va a venir a la tierra Él. Pero en la segunda venida sí vendrá a esta tierra. Por supuesto, acompañado con la iglesia que ya se ha ido anteriormente. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará la tercera guerra mundial aquí. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará la gran tribulación aquí en esta tierra. Lo que se le llama la semana 70 de Daniel. Por supuesto, la iglesia no la pasará.
Ahora bien, sí va a haber indicios, sí vamos a ver indicios de esos acontecimientos, sí, claro, la Biblia lo deja ver, por supuesto. De hecho, Mateo 24, oiréis de guerras y de rumores de guerra, pero tranquilo, dice la escritura, todavía no es el fin. O sea, son como los dolores de parto de una mujer, ¿no? Que anuncian el nacimiento del bebé. Entonces, eso es lo que sucederá con la iglesia. O sea, estamos viendo cuestiones críticas, situaciones difíciles, guerra por aquí, terremotos por allá, huracanes por allá, inundaciones, lo estamos viendo, pero esos son solamente como los dolores de parto, donde nos anuncia algo. La iglesia pronto se va. Y después que la iglesia se vaya, entonces nuestro Señor Jesucristo ya empieza un trato específicamente con el pueblo de Israel. Ni siquiera los judíos, porque eso también tenemos que platicarlo, pero con el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel. Es un trato con ellos específicamente. Y no tendría nada que ver la iglesia, pero va a haber parte de cristianos después de que sea arrebatada la iglesia. Lastimosamente sí, porque la Biblia nos lo deja ver. Pero muy bien, termino entonces allí, me quedo allí con eso, y por favor, si hay alguna dudita, platicamos, ¿de acuerdo? Y me parece que esto es bien fundamental, porque ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y no el arrebatamiento, por supuesto, sino de la segunda venida. Número uno, darle salvación a Israel, su pueblo que no había creído en él. Entonces lo salva, uno. Y por supuesto, hermanos, de todo esto hay textos bíblicos, únicamente que yo voy así a 100 por hora con el objetivo de no hacer largo el vídeo. Pero objetivo número dos, traer su reino sobre la tierra y sobre todos los seres humanos durante 1000 años. Entonces, ¿qué hay después de la gran tribulación? Lo que se llama el milenio. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Juntamente con su iglesia, por supuesto. Quisiera ir descendiendo con este tema en el tercer punto o tercer objetivo de esta enseñanza, y es, este reinado nos está hablando, mi querido hermano, de que continuamente habrá lucha, habrá conflicto, y en su mayoría son espirituales, mis queridos hermanos. Si no es en la mayoría, es en la totalidad. Es espiritual. A veces nosotros quisiéramos solucionar las cosas con armas físicas, con argumentos físicos. Pero este reinado nos está hablando y nos está recordando a nosotros, oye, tu guerra no es con carne ni sangre. Y Efesios nos dice contra quién. Y yo quisiera darle un par de detallitos acá, porque yo recuerdo, de hecho hay un familiar cercano que es parte del ejército estadounidense y algunas veces ha venido a visitarnos. Bueno, es un joven todavía, pero eh, ha estado a cargo de batallones. Estaba contando la vez pasada de que 6 veces lo han baleado dentro del ejército, porque no es maleante o algo de la calle, sino peleando a favor del ejército. Ha estado en hospital por 6 veces por cuestión de balas. Entonces, pero cuando viene acá, continuamente uno lo ve y siempre anda alerta de qué es lo que sucede a su alrededor. Mi querido hermano, yo digo, eso es lo natural. Pero ¿cuántos cristianos viven la vida adormecidos de qué es lo que sucede alrededor de ellos sin darse cuenta qué es lo que está sucediendo? Y a veces los conflictos que se tienen, estamos dormidos, no los vemos. Y son espirituales.
Y hay que en el nombre de Jesús creer y reprender si es necesario o algo por el estilo. Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice, nuestra lucha, la versión PDT dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades, poderes y fuerzas espirituales. 4 tipos de entidades con las que continuamente se va a tener una batalla nosotros los creyentes, ¿ok? Continuamente va a haber una batalla. Y esto es impresionante, mi querido hermano, porque gobernantes están en determinadas regiones o bien ubicaciones geográficas, autoridades menos rango, poderes menos rango y fuerzas. Entonces, a veces hasta hay que determinar qué tipo de potestad es la que está estorbando. Y que Dios nos dé discernimiento, sabiduría para poder ir viendo a ver qué se hace. Pero ante esta situación espiritual, vea lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Pero ¿cuál o qué es el requisito para mantenerse firme hasta el fin? Es pónganse la armadura. Y de hecho, la Reina Valera dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y esto de tomad nos habla de un verbo, de un hacer, y no una pasividad, sino vayan, ustedes son responsables, tomen. Y de hecho, Dios nos dejó a nosotros armamento que podemos usar en contra de las fuerzas del enemigo. ¿Y quién es el encargado de tomar esas armas? Somos nosotros. Por eso es de que la Reina Valera dice, tomad toda la armadura de Dios. Y la lenguaje actual, por tanto, protéjanse con toda la armadura completa. Y el texto dice, para que podáis resistir. Entonces, si no se hace eso, fácilmente seremos presa de el adversario. En este punto yo quisiera hacer una aclaración, mi querido hermano. Nosotros los cristianos no andamos buscando conflicto con nuestro adversario. Espérese. No. Porque la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, triunfando en la cruz del Calvario, exhibió públicamente a todo principado. O sea, es extraordinario esto. En ningún momento en la historia bíblica se ve que el cristiano ande buscando las fuerzas del enemigo para derrotarlas. No. Sino de que la Biblia dice en Mateo capítulo 16, verso 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién ella? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, mi querido hermano, de que la iglesia no anda buscando esos conflictos, sino de que está preparado para cuando vengan esos conflictos. Y de hecho, esta es una extraordinaria historia con respecto a Mateo 16, 18, porque esto, las puertas del Hades, históricamente se dice de que era un lugar que tenía la figura de una calavera y tenía como en la boca un lugar hueco donde tiraban a los cristianos que no se retractaban de su fe. Entonces Jesucristo dice, ni el Hades va a poder contra la iglesia, porque aunque nosotros no andamos buscando conflicto, Dios nos guarda, Dios nos protege y tenemos herramientas, armadura para poder ser librados de cualquier ataque de nuestro adversario. Y luego el texto de Efesios dice,
estad firmes contra las acechanzas de nuestros adversarios. Estén firmes. Y por lo menos hay varias cositas en las que nosotros tenemos que estar firmes. Y escuche, número 1, estén firmes en la gracia, Romanos 5:2. Estén firmes en la fe, 1 Corintios 16:13, 1 Corintios 1:24. Esto es extraordinario. Estén firmes en la libertad. Eso sería extraordinario hablarlo, ¿no? Gálatas 5:1. Estén firmes en la unidad, Filipenses 1:27. Estén firmes en el Señor, Filipenses 4:1. Estén firmes en la voluntad de Dios, Colosenses 4:12. Y Efesios capítulo 6, verso 14 al 15, nos da toda la armadura que podríamos tener, tales como ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y cada uno de ellos, por supuesto, tiene una riqueza espiritual que tendríamos que hablar de ella. Pero me llama la atención, en Efesios capítulo 6, verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y esto es extraordinario porque el apóstol Pablo hace un énfasis. Trae toda la armadura y él dice, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Por lo menos estas tres cosas el apóstol Pablo hace énfasis. Pero sobre todo, háganme un favor. Escudo de la fe, porque esto es como protección, ¿no? Escudo de la fe, yelmo y la espada. Y cada uno de ellos, por supuesto, tiene una relevancia en la cual nosotros tenemos que hacer énfasis, pero les dejo esto en su corazón para que usted reflexione, y en estas tres que el apóstol Pablo hace énfasis, ver cada una de ellas es de suma relevancia. Yo quisiera finalizar específicamente con Romanos capítulo 8, verso 37, donde dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cualquiera que sea la circunstancia o la situación por la que usted o yo estemos atravesando, yo quisiera dejar esto en su corazón, mi querido hermano. Este reinado va a querer que siempre tengamos un conflicto, siempre, en la calle, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la casa, pero a veces hay que discernir, esto no es físico, esto es espiritual, y vamos a vencer en el nombre de Jesús, y ante ello saldremos más que victoriosos en el nombre del Señor. Llegamos hasta aquí, nos vemos en la próxima. Bendiciones.